subir este audio. Bueno, yo después corto estas partes, por ejemplo. Así. Bueno, lo tengo que poner necesariamente por aquí, cerca, para que tome mejor el audio. Se va a escuchar bien igual. Cuando quieras, perdón. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de ciencia, un poco de ética, un poco de guerra, un poco de tecnología y un poco de todo. El tema en general es cuando el mundo cambió, la historia detrás de la bomba atómica. Ya se imaginarán hacia dónde vamos, pero vamos a hacer el recorrido. Bueno, mi nombre es Federico Voltes y esta materia es Historia Social General. Hoy es 28 del 11 de 2025. En el transcurso de la presentación vamos a mostrar distintas imágenes. Te aclaro que son todas imágenes reales. Y se las voy a ir comentando, aunque debajo de cada imagen van a tener qué significa cada una, qué hay en cada imagen. Bueno, imaginémonos primero en Europa, en un laboratorio, donde hay dos científicos que son Otto Hahn, esto en 1938, y Lise Meitner, que descubren algo nuevo, pero no tan nuevo: la fisión nuclear. ¿Por qué no tan nuevo? Porque para llegar a la fisión tuvieron que pasar por una ecuación muy conocida de Einstein, que seguramente la conocerán, que es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Gracias a esta fórmula se pudo teorizar próximamente lo que es la fisión, que no es lo mismo que fusión. La fisión significa que descubrieron que el átomo puede dividirse, y en realidad se divide bombardeándole un neutrón, y eso hace que libere una cantidad de energía tremenda. O sea, a poca masa, muchísima energía. Este hallazgo al principio era puramente científico y no se pensaba en lo militar, pero posteriormente se dieron cuenta que era muy viable hacer un arma con esto. Un año después, en 1939, Einstein, más que nada incentivado por otros colegas, y uno de ellos era Leon Szilard, en ese momento Einstein tenía mucho poder político, y Szilard se dio cuenta, junto también a otros científicos, que era muy probable que el nazismo, pongo un poquito de contexto, estamos en 1939, pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a darse cuenta de la fisión, se dieron cuenta que el nazismo podía también obtener un arma nuclear. Entonces, lo que incentivan es que Einstein le escriba a Roosevelt, el presidente de ese momento, una carta dándole una advertencia sobre justamente esto, que se podía crear una bomba basada en el principio de la fisión. Acá es donde comienza el interés de Norteamérica o Estados Unidos en desarrollar un arma nuclear, y es como la cerilla que enciende un nuevo proyecto que va a dar inicio, que es el Proyecto Manhattan. Como verán, ahí están los dos científicos que les hablaba, Lise Meitner y Otto Hahn, en su laboratorio. Pero antes de seguir, hablemos un poquito de contexto y de Japón, ¿sí? ¿Qué pasaba con Japón también antes de la guerra? Japón en ese momento atravesaba una etapa de militarismo y ultranacionalismo y expansionismo muy fuerte. También llegaron a ser potencia mundial a nivel naval, o sea, tenían un poderío naval muy importante, y llegaron a tener bastante experiencia también combatiendo en tierra, porque tuvieron muchos combates en lo que es la parte de Asia. Llegaron también a obtener un montón de territorios, llegaron a conquistar territorios cerca del Pacífico, y también estas ideas, que sería el ultranacionalismo, el militarismo, el expansionismo, hace que comparta ciertos ideales con otros países en ese momento, que eran Alemania e Italia. Bueno, eso incentivó a que Japón forme un pacto tripartito con Alemania e Italia en 1940, lo que generó que se forme el llamado Eje, que seguro lo conocerán, de la Segunda Guerra Mundial, el grupo de 3 países unidos. Por el otro lado estaban los aliados. Como les mencioné, su ejército era muy poderoso, y
En este contexto, el hecho de que se estén expandiendo por el Pacífico y además se hayan unido a otros dos países muy poderosos que encima estaban en contra, preocupó a Estados Unidos. ¿Esto qué hizo? Que Estados Unidos ponga una sanción económica a Japón. Principalmente estaba basada en lo que es petróleo. A Japón no le gustó nada esto. Bueno, antes voy a comentar la foto, quizás no se lee mucho. Esta es la embajada de Berlín, japonesa, donde están las banderas de la Alemania nazi, Japón e Italia. Esto fue en 1940 la foto. Bueno, pero ¿qué pasa en siguiente? Acá vamos a ver uno de los hitos más importantes que dio comienzo a todo lo que viene después. ¿De qué estamos hablando? De Pearl Harbor. Este fue el punto de quiebre. Japón, en represalia a la sanción económica que había recibido y con un poderío naval que realmente podría hacer frente, también aéreo, el 7 de diciembre de 1941 ejecutan un ataque sorpresa a la base naval de Pearl Harbor de Estados Unidos, dejan más de 2.400 personas muertas, destruyen muchísimos barcos, aviones. Por ejemplo, en la foto tienen un acorazado, que son de los barcos de guerra, digamos, más grandes y blindados que hay. Lo ven todo destruido, prendido en fuego, para que vean el poderío que tuvo ese ataque. Y además, al ser sorpresa, no les dio tiempo a reaccionar a Estados Unidos. Y esto genera que un día después Estados Unidos le declare la guerra a Japón. Hasta ese momento Estados Unidos no se había metido directamente en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de este momento sí lo hizo, y con todos sus recursos científicos, militares, industriales. De por sí ya se estaba desarrollando el proyecto Manhattan, que ahora lo vamos a ver, el desarrollo de la bomba nuclear, pero la entrada de Estados Unidos a la guerra aceleró muchísimo el desarrollo, o sea, muchos más recursos, mucha más inversión. Bueno, y ahora vamos a hablar del proyecto Manhattan. Acá tenemos una foto de los dos directores del proyecto, pero antes vamos a ver un poquito más. En 1942, para adelantarse a la posible bomba nazi, deciden iniciar el proyecto Manhattan. De este proyecto finalmente terminaron participando alrededor de 130.000 personas, que es una barbaridad, en distintas ciudades secretas que fueron Los Álamos, Oak Ridge y Hanford. En Nuevo México es donde se estableció la base principal y es donde más tuvo un rol protagónico también en la película de verano Oppenheimer, que seguro lo conocen por la película. El general Leslie Groves fue el que dirigió todo desde el aspecto militar, quien reclutó a los científicos, quien reclutó a Oppenheimer, y Oppenheimer fue quien lideró el equipo científico. Vinieron científicos de todo el mundo, científicos que huían del nazismo, científicos después de Gran Bretaña, del Reino Unido, terminaron viniendo. Entonces empezó a crecer exponencialmente este proyecto. El 8 de mayo de 1945, seguramente después nuestros compañeros con el tema de Segunda Guerra lo van a tratar, Alemania se rinde. El avance de los soviéticos, del Ejército Rojo, fue decisivo, porque en ese momento toman Berlín y ahí marcan el final del Tercer Reich. Con Hitler derrotado, Japón queda como el único en pie. Algo a tener en cuenta, está bueno decirlo, que por la cultura y los valores de Japón, los valores militares también de Japón, para ellos rendirse también era una deshonra. Y eso fue uno de los motivos por los cuales eran bastante tercos como para poder decir, bueno, esto ya no va más, nos rendimos. Por eso Japón quiso aguantar hasta las últimas. Entonces el objetivo se redefine. Ya el tema de la bomba nazi no era posible. Ya estaba caído. Pero el proyecto estaba tan avanzado que decidieron seguir adelante desarrollando la bomba. Y vieron a la bomba como una solución posible para terminar este conflicto. Bueno, como les decía, la foto está el general Groves y está Oppenheimer conversando sobre unos documentos. Acá van a ver una foto de lo que era la torre. Bueno, estamos hablando de 1945, en julio, donde se va a probar en el desierto de Nuevo México por primera vez una bomba nuclear. Esto es una esfera metálica que está compuesta de explosivos todos alrededor y en el medio
creo que era 1,5 kilos, 1 kilo de uranio, que lo que hacía era accionar por implosión. Subían la esfera hacia arriba de todo, después la soltaban y al caer, por el efecto físico que se generaba, se detonaba esa bomba. A esta prueba la llamaron Trinity, ¿sí? Y ahora vamos a ver el resultado. Esta es una foto real también de cómo resultó esa prueba. La prueba fue exitosa. Un dato de color, que Oppenheimer, antes de hacer la prueba, cuando se reunía con los científicos, le apostó a uno de sus compañeros $10 a que la prueba fallaba. Literalmente no tenían ni idea si esto iba a funcionar, porque también antes de la prueba tuvieron un montón de ensayos que salieron mal. O sea, estaban todos para fallar. Sin embargo, la prueba fue exitosa. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se detona la primera bomba atómica de la historia. La explosión ilumina el cielo como si fuera de día y bueno, generó una nube de casi 12 kilómetros de altura y en forma de hongo. Bueno, en ese momento Oppenheimer recuerda una frase de Bhagavad Gita y dijo, o pensó, ahora me convertiré en la muerte, el destructor de mundos. Después de la prueba Trinity, Estados Unidos ya confirma que esa arma se podía usar en combate. Ahora vamos a ver otra imagen más, desde otra perspectiva y en otro momento, de lo que fue la explosión. Acá se ve un poquito más lo que es la iluminación de todo el cielo, era de noche en ese momento. Bueno, ahora vamos a hablar de otro hecho histórico posterior, muy importante, que fue la conferencia de Potsdam. Esto sucedió también después de la muerte de Roosevelt, cuando ya el presidente Truman había tomado el poder. Fue muy poquito después, alrededor de 2 meses. Anteriormente había habido otra conferencia muy parecida, pero no vamos a hablar de eso ahora. 3 semanas después de la prueba Trinity, Truman, Stalin y Churchill, estamos hablando de Truman, Estados Unidos, Stalin, soviéticos, Churchill, Reino Unido, se reúnen en Potsdam para conversar sobre qué vamos a hacer con Alemania, qué decisión vamos a tomar, cómo vamos a dividir los territorios y además cómo vamos a hacer que Japón se rinda. Bueno, podrán ver la foto de los 3 grandes que le dicen, que están los 3 sentados. Es una foto icónica porque no era fácil en ese momento que se reúnan 3 líderes mundiales. Truman, en ese momento, buscando mostrar fuerza porque era muy nuevo en el gobierno de Estados Unidos, se le escapó un comentario como diciendo que tenían un arma, un ajo a la manga, con un poder extraordinario. Ya Stalin sospechaba que Estados Unidos estaba desarrollando la bomba atómica y esto acelera la futura carrera armamentística que va a haber. Ahora vamos a hablar de las bombas. Bueno, Estados Unidos decidió posterior a esto finalizar la guerra a través de 2 bombardeos, como los conocerán, Hiroshima y Nagasaki. La excusa, por así decirlo, o el motivo por el cual indicaban que esta era la forma más conveniente de hacerlo, es porque indicaban que un combate terrestre hubiera dejado muchos más muertos que lo que lo harían 2 bombas. Estimaban alrededor de 500.000 o 1 millón de muertos si hacían una invasión terrestre. A esto se sumó en su momento también una invasión soviética por el lado asiático. Y seleccionaron 2 ciudades japonesas, más que nada por 2 o 3 razones. Una de ellas era que la ciudad tenía que tener un sentido simbólico para Japón. Tenía que tener un sentido cultural, simbólico, tenía que tener algún valor en ese sentido. Otro era que haya público civil. Y otro era que sea una ciudad que no haya tenido conflicto, que no haya tenido destrucción, para que se vea el arma en todo su esplendor, cómo actuaba la ciudad. Y además, es una opinión personal, yo creo que también fue una prueba, un experimento para ver qué poder destructivo tenía esta bomba. Después vamos a hablar más del tema experimentos. A las 8:15 del 6 de agosto de 1945 se lanza a través del bombardero Enola Gay, que era el nombre de la madre del piloto, Little Boy.
que la podrán ver acá. Esta bomba cayó sobre Hiroshima. En el impacto inmediato, en el epicentro hubo cerca de 4.000 grados. Si no me equivoco, el sol está alrededor de 6.000, se me pueden corregir. Pero es una temperatura impresionante que destruye todo su paso. Los vientos superiores a 1.000 km por hora, 11 km cuadrados a la redonda totalmente devastados y más de 70.000 muertos al instante, más los muertos posteriores por la radiación y otros síntomas, quemaduras, heridas, etc. Abajo pueden ver una foto de cómo quedó destruida la ciudad. Ahora vamos a pasar a la siguiente bomba. 3 días más tarde, en Nagasaki, se lanza Fatman, que es esta bomba que ven acá. La anterior bomba era de uranio. Esta bomba en cambio era de plutonio. Tenía un diseño más avanzado y se buscaba una explosión más poderosa. Lo que pasó acá es que se lanzó a una distancia un poco distinta, terminó explotando un poco antes de donde se planeaba. También, bueno, el hecho de que no hayan detonado en tierra hizo que no se contamine tanto el terreno, pero hizo que la explosión no haga tanto daño como quería. Hubo más de 40.000 muertes inmediatas y cerca de 70.000 en los meses posteriores. El 15 de agosto Japón anuncia su rendición, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que vamos a ver son testimonios, dos testimonios, una persona de Hiroshima y una de Nagasaki. En este caso vamos a escuchar a Mitsuko Heike, que tenía 10 años cuando estaba en Hiroshima. Heike espera que no vuelva a suceder, ni aquí en Hawái ni en ningún otro lugar. Ahora reside en la isla de Oahu, pero hace 72 años vivía en Hiroshima. Creo que sobrevivir da más miedo que si te quemas y mueres al día siguiente. ¿Por qué? Porque después no queda nada, pero tienes que luchar por vivir y seguir adelante. Heike tenía 10 años cuando Estados Unidos lanzó un ataque nuclear contra Japón. El 6 de agosto de 1945 iba en un tren de camino a la escuela. En las afueras de la ciudad, su familia estaba en Hiroshima. Mitsuko nunca olvidará lo que vio cuando ella y sus compañeros de clase trataban de regresar a casa. Muy pronto comenzamos a ver gente saliendo de Hiroshima, todos quemados y con la piel cayéndoseles de la cara, de los brazos. No llevaban ropa, se les había quemado. No sabíamos si eran hombres o mujeres. Seguían viniendo, decían, queremos agua, pero no teníamos agua. I want water, but we don't have any water. Su madre desapareció ese día, su padre murió más tarde de cáncer. Ahora vamos a ver otro testimonio de Yamashita en lo que sería Nagasaki. Tenía 6 años él, ahí está la foto de cuando era chiquito, cuando esto sucedió. El tiempo ha pasado y ya se han muerto casi todos los sobrevivientes de los días del terror cuando la bomba atómica estalló sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, como si fuera el fin del mundo. Así es como lo recuerda el perfecto español Yasuaki Yamashita, que milagrosamente sobrevivió y todavía vive de contarlo. Eduardo Contreras, también como si fuera un milagro, reconoció en México un testimonio escalofriante y urgente en este momento en que los vientos de guerra entre potencias nucleares vuelven a encenderse. Vino una luz tremenda, es como si fuera mil relámpagos al mismo tiempo. Entonces mi madre me jaló al suelo y me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda, muy fuerte. Sentíamos que estaba hablando miles de cosas sobre nosotros. Esa luz de 1000 relámpagos dejó ciegas a muchas personas. Fue como si el sol se hubiera estrellado con la Tierra. Un segundo después de la explosión de la bomba atómica más poderosa lanzada en la historia de la humanidad contra la población civil,
la temperatura alcanzó los 7.700 grados Celsius, 10 veces más que la usada para cremar el cuerpo humano. 70.000 personas murieron en ese instante. Muchos se evaporaron de la faz de la tierra. Luego vino el silencio, el horror. Y de repente un silencio completo, no había luz. Cuando nos levantamos, vimos que las ventanas, las puertas de los tejados se habían desaparecido. A Yasuaki Yamashita le duele recordar. Por muchos años se negó a hablar de ese día aterrador que partió la historia de la humanidad en dos y le dejó heridas en el cuerpo y en el alma tan profundas que aún hoy siguen abiertas. Bueno, por acá vamos a ver una foto más actual de lo que es Japón. Este es el Monumento a la Paz de Hiroshima. Como verán, es este el edificio, es el monumento. Resulta que en Hiroshima este monumento estaba muy cerca del punto central donde impactó y fue el único edificio que quedó en pie cerca de la destrucción. Tiene una cúpula, es muy icónico, mucha gente que va a Japón va a visitarlo. Mi compañera de trabajo, por ejemplo, mostró una foto cuando fue a Japón que fue a visitar este edificio. No pude encontrar la foto en mi celular para poder mostrárselas, pero bueno, acá les quería mostrar una foto de lo que es hoy. Hoy Japón tiene una postura muy pacifista en contra de todo lo que es las bombas, a favor del desarme, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante. También pensaba poner otro video, pero era largo y a su vez era muy fuerte porque mostraba imágenes muy explícitas. Y una de las cosas que se hablaba también es que con estas bombas Estados Unidos buscó en cierta forma experimentar a ver qué pasaba con las bombas y con los heridos de las bombas, con los muertos de las bombas. Podría ser que sea un experimento. ¿Por qué? Porque se dice que en un momento mandaron a gente estadounidense a evaluar los resultados de las bombas y no podían intervenir, lo tenían prohibido, simplemente podían observar. Entonces Japón, en el momento de explotaron las bombas, no tenían recursos médicos suficientes como para poder abastecer a la población, ni siquiera paliativos como para el dolor. Tenían recursos muy escasos y Estados Unidos se quedó observando. Mismo citaban a una especie de cámara Gesell para ver cómo eran los resultados de las enfermedades. Pero bueno, es un tema quizás para otro momento, para debatir o para investigar más a profundidad. Ahora vamos a hablar de las consecuencias directas geopolíticas que causó todo esto. Bueno, la Unión Soviética, como les comenté, en la conferencia de Potsdam no se habló de este tema. Truman no comentó que iba a usar una bomba nuclear contra Japón, no dijo nada. Entonces Stalin, la Unión Soviética, interpreta esto como una advertencia directa o una amenaza, porque no formó parte de esta decisión. Entonces acá Stalin acelera, porque ya tenían un programa nuclear, entonces lo aceleran y para 1949 ya tienen su primera bomba atómica. Acá comienza la Guerra Fría, el mundo se termina dividiendo en dos superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten a nivel tecnológico, influencia política y poder destructivo, que sería poder militar. Una frase de Stalin que me pareció acertada poner es: las armas atómicas difícilmente pueden usarse sin provocar el fin del mundo, pero son la única defensa frente a Estados Unidos. Ya falta poquito. Vamos a hablar de la doctrina MAG. La doctrina MAG es conocida en español como destrucción mutua asegurada, que tiene que ver en un principio que si una superpotencia ataca a la otra va a responder con igual o mayor potencia, mayor ataque. Como resultado, ninguna va a sobrevivir porque se crea una guerra nuclear total. Entonces, paradójicamente, la existencia de los misiles nucleares hace que haya cierta paz o evita en realidad que esto se use. Los arsenales nucleares crecieron muy rápidamente después de estas fechas. Para los 70 había suficientes bombas nucleares como para destruir el planeta 3 veces. Así que también este avance científico, vamos a hablar de un punto en el medio que no quería dejar de mencionar antes. La crisis de los misiles en Cuba en 1962
fue el momento más cercano a una guerra nuclear real. La Unión Soviética había instalado misiles en Cuba a 150 kilómetros de Estados Unidos, o sea, nada, en Mar del Plata 500 kilómetros. Estaban súper cerca y estaban apuntando a Estados Unidos. Bueno, Kennedy responde con un bloqueo naval y exige inmediatamente el retiro. Esta tensión duró 13 días, donde el mundo estuvo al borde del desastre, y finalmente ambas potencias acordaron retirar los misiles de Cuba. Se pactó que Estados Unidos no invada Cuba, y además en secreto se pactó que Estados Unidos retire misiles que tenía en Turquía. Ahí hay una foto de una captura de un avión espía de donde estaban ubicados los misiles en Cuba. Bueno, esto es volviendo un poquito para atrás. Posterior a las bombas nucleares de Japón, se divulgaron muchos movimientos pacifistas en contra de las bombas nucleares. Un ejemplo es el manifiesto Einstein-Russell, donde en 1955 científicos se juntaron y filósofos se juntaron para lanzar el manifiesto Russell-Einstein, donde advierten: debemos aprender a pensar de forma nueva, debemos recordar nuestra humanidad y olvidar el resto. Este manifiesto inicia las conferencias de Pugwash, que décadas después reciben un premio Nobel de la Paz. Y, como comentario aparte, los Iwakuya eran los sobrevivientes de Japón de las bombas nucleares que viajaron por el mundo contando sus experiencias, contando lo que vivieron, y esta memoria es una forma de resistencia y de llamar a la paz. Abajo ven una foto de la lectura del manifiesto. Bueno, ya estamos cerrando. La paradoja de la bomba al espacio. El avance científico de las bombas nucleares lo que logró es que también progresen otros avances tecnológicos. Por ejemplo, la creación o desarrollo de cohetes de largo alcance. También la energía nuclear, que hasta hoy en día se usa y es una energía muy limpia. Para datar algunos datos así puntuales, tenemos en 1957 el Sputnik 1, que es el primer satélite de bando soviético enviado al espacio. Tenemos en 1961 a Yuri Gagarin como el primer hombre que va al espacio, y tenemos, que es la foto del medio, y tenemos en 1969 el Apolo 11, muy conocido como el primer alunizaje, que es donde el hombre pisa la luna, que allá verán el despegue. O sea que, además de potenciar la destrucción, potenciaba la exploración y el desarrollo tecnológico de otras tecnologías diferentes. Japón después de 1945, bueno, no hablamos mucho de qué pasó con Japón después. Estados Unidos, después de 1945, lo ocupa por 7 años. Lo que hacen es abolir la monarquía absoluta, instalan una constitución democrática. El emperador queda a modo simbólico, que ahí lo pueden ver en la foto, reunido con el militar que estaba ocupando Japón. Y en el artículo 9 de la constitución se renuncia formalmente a la guerra. Esto hace que se reforme toda la política de Japón, y es más, años después Japón se termina convirtiendo en una potencia económica. Japón resurgió de las cenizas y volvió a ser potencia. Bueno, vamos a cerrar con 3 palabras: memoria, ética y futuro. Hoy existen cerca de 13.000 armas, seguramente más, nucleares en el mundo. Más que suficientes para destruirnos totalmente. ¿Por qué hablamos de memoria? Bueno, Hiroshima y Nagasaki no son solo hechos históricos, sino que son advertencias para el futuro de lo que podría causar, qué daño podría causar si iniciamos una guerra nuclear o un primer disparo, qué consecuencias tendría, que serían devastadoras. Por eso es importante la memoria. La edad atómica también redefine la relación entre ciencia y responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque también es importante analizar los avances científicos, hasta qué punto, en qué línea trascienden la línea ética, que hasta hoy lo podríamos interpretar, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Hasta qué punto avanzamos, en qué punto decimos basta, en qué punto puede causarnos un daño, cuándo hay que parar. Bueno, ahí entra la palabra ética. Y la parte de futuro. Si nosotros tenemos memoria y actuamos y pensamos como ser éticos, probablemente tengamos un mejor futuro. Por eso la memoria y la ética son tan importantes. Cierro esta exposición con una frase de John Kennedy: la humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad. Gracias.
Sí, cuando veo el salto, corto ahí. Contra extendí, perdón, 30 minutos. No, 30. Empezamos un poquito más tarde.